Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. Hoy vamos a hablar de un perfume que muchos de vosotros usáis o regaláis en Navidades, que es cuando hay el gran boom de venta de los perfumes, que es el perfume Miss Dior de Christian Dior. Bueno, igual que hay vestidos que tienen nombre, en el caso de los perfumes también, no solamente por la etiqueta, sino por la historia que tienen detrás. Hoy vamos a ver la historia que hay detrás de este perfume, tan vendido, tan conocido, el primer perfume de la casa Dior, y vamos a ver qué historia, porque hay una historia de historias, vamos a decir, ¿no? Qué historia hay detrás de todo este mundo del sueño, del lujo y de fascinación que representa la alta costura y sobre todo el universo Dior. Bien. Dior, ya sabéis que lanza su primera colección en el año 47, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que había arrasado Europa, especialmente Francia, Inglaterra, Alemania, pero bueno, especialmente Francia había sido muy castigada, es decir, es una época de posguerra, es una época de penurias, de volver a comenzar, de volver a construirlo todo. Bueno, pues ya sabéis que la línea Dior, la silueta bar, la primera colección de Dior, fue muy polémica por todo lo que sobreabundaba en telas y en lujo. Fue como una especie de insulto por parte de la clase popular, que veía que no tenía para comer y en cambio lo que estaban vendiendo y lo que se estaba presentando era un lujo soberbio, y en cambio muy celebrado por la clase alta, que veía, después de años de penuria y de aburrimiento y de, bueno, restricciones en la moda, cómo se volvía a ese lujo que asociaban al lujo de antes de la guerra. Bien, bueno, pues justamente luego deciden crear un perfume. Ya sabemos que la moda, la alta costura, no se puede entender, y especialmente hoy, no se puede entender sin el universo de las colonias, de las fragancias, el universo del perfume y el universo del maquillaje, además de los accesorios, porque realmente es el gran negocio de la alta costura. Justamente son esos negocios paralelos, ¿no? Todo ese mundo del pintalabios, del perfume, de la crema, del rímel, que da mucho dinero porque es lo que puede consumir una gran mayoría, pero antes no era así. Antes no todas las casas de alta costura tenían su perfume, porque crear un perfume lleva años, además de una industria, una nariz que diseñe el olor, una industria gráfica que diseñe la botella, el envase, la promoción, etcétera, y una serie de costes que no todas las firmas, no solamente no es que no quisieran asumir, sino que parecía que, bueno, que era una cosa interesante pero menor, vamos a decir, ¿no? Y cuando sacaban una fragancia, sacaban una fragancia o un perfume, no un perfume por año, sacaban de alguna manera la fragancia que los identificaba. Es decir, el olor Dior para la moda Dior. Chanel 5 está asociado perfectamente a la moda Chanel, pero no tenían 50.000 perfumes como es en la actualidad. Sacaban uno y puntualmente en el tiempo otro. Incluso hay casas de alta costura que solo tienen uno o ninguno. Bien, pues el caso de Miss Dior, en esa primera fragancia, yo creo que además no solamente fue el primer perfume de la casa Dior, sino además sigue siendo el más vendido de esa casa, aunque luego tienen otros, pero es el perfume de referencia. Nace siendo un clásico porque su olor ya es moderno. Es moderno como la línea que presenta, y es un olor que nos lleva al lujo, a la sofisticación y un cierto retraimiento. Tiene algo también como que no es un olor que se propague, no es un olor que deja un rastro, no es un olor para acercarse a olerlo. Bien, aquí tenéis varios de los envases. Vamos a ver cómo evoluciona esa botella mítica, porque este primer envase antiguo no es el envase original, es el envase que se hizo 3 años después, porque el primer envase original era carísimo y de alguna manera, bueno, pues generaba un sobrecoste excesivo. Pensad que los perfumes eran muy caros y las botellas normalmente solían estar diseñadas por marcas especializadas en cristal, como puede ser Baccarat, y de alguna manera era un lujo no asequible a todo el mundo, ¿no? Solamente asequible a las clientas de cada firma. Aquí tenéis el tarjetón de presentación de cuando se presentó el perfume Miss Dior en el año 47 y 2 botellas. Y aquí ya se ve cómo lo poco que ha evolucionado la botella dentro de que han pasado 60 años. Pero la botella original es una ánfora.
que va a ser un elemento en el mundo Dior que se va a mantener en el tiempo, con más y con menos, ¿no? Porque de alguna manera la ánfora remite a la cultura antigua europea, especialmente la mediterránea, y sobre todo remite de alguna manera a la línea sinuosa del cuerpo femenino. Bien, Christian Dior buscaba un nuevo olor para esa nueva moda, y además, bueno, pues se va a liar o va a buscar el trabajo profesional de dos de los mejores perfumeros de la época, que es Jean Charles y Paul Vacher, que van a crear ese aroma en función, vamos a decir, del briefing o de las ideas que le manda Dior. ¿Y Dior qué quiere? Dior quiere el perfume del amor, quiere un perfume que transmita, bueno, pues no solamente positividad, sino sofisticación y cierta picardía sofisticada, que es en sí la línea Dior, que es hiperfemenina, un poquito sexy con el canon de la época. No estamos hablando, el sexy también es una cuestión que cambia con las décadas, pero sí algo picante, desde la elegancia y desde la costura. No es la línea Balenciaga, que es maravillosa pero sobria, es una cosa súper femenina, es eso que los franceses llaman el chic, ¿no? Esa cosa que es tan difícil de describir pero tan fácil de reconocer. Bueno, pues aquí tenéis uno de los primeros anuncios y veis claramente, hasta la forma de coger el perfume es sugerente, y esa botella maravillosa que es una ánfora, que además, bueno, no solamente es de cristal de Baccarat, sino además está esmaltada, bueno, es un lujo, casi es una escultura. Ese primer envase fue, bueno, pues carísimo. De hecho, para todos los coleccionistas de perfumes y fragancias o museos de perfume que hay en el mundo, es uno de los más have, es una de las botellas más buscadas, porque solo duró 3 años. Bien, aquí veis las primeras publicidades de Miss Dior con ese envase, y luego vemos una publicidad del año 2003 de un perfume que fue un éxito en su momento, que todavía sigue vigente, que es J'adore, que ha tenido también muy poca evolución de botella y de olor hasta la actualidad, y vemos cómo la casa Dior vuelve a recuperar esa idea de ánfora, ¿no? Un poco, bueno, pues se decía también que era como el cuello de las mujeres que iban las argollas, pero realmente está mezclando un poco la ánfora antigua con un poco esa idea oriental, asiática, que es de alguna manera los olores que lleva ese perfume. Bien, pero ¿quién fue Miss Dior? ¿Por qué el perfume Dior se llama Miss Dior? ¿Acaso Miss Dior es una clienta de Dior o quién es? Bueno, Miss Dior, me imagino que muchos conocéis la historia que hay detrás y otros no, pero a lo mejor no conocéis la historia completa. Bien, Miss Dior era la hermana de Christian Dior. Christian Dior y Catherine Dior eran unos hermanos que además se llevaban muy bien, que eso cuando hay pocos hermanos es una casualidad casi, y que vivían en la Bretaña francesa, son hijos de una clase media, vamos a decir, holgada, y vivían rodeados de naturaleza. Primero, por la propia región en sí, y segundo, porque en su casa tenían más que un gran jardín en extensión, un jardín muy cuidado, un jardín donde tenían infinidad de plantas, de flores y demás. Eso va a ser un leitmotiv en la vida de Dior. Dior, con ese concepto de mujer flor, que es como acuñó un poco sus siluetas o su pretensión de estética, de alguna manera se estaba siempre inspirando en las flores, en las plantas, en los colores, en la delicadeza de las flores. De hecho, la silueta corola claramente es la corola de una flor, ¿no? Bueno, pues en esa especie de paraíso perdido, que es la infancia de estos dos hermanos, en una especie, bueno, pues de bien paradisiaco y de infancia perfecta, llega la guerra, han pasado unos años, llega la guerra y París es ocupado por los nazis. En ese momento Christian Dior está trabajando como figurinista en la Maison Lelong. A él no se le va a acusar nunca de colaborador, vamos a decir, como tienen otras casas de alta costura que arrastran esa fama de colaboradores, ¿no? Una fama, por otro lado, muy ocultada por la propia alta costura parisina. Bien, en ese momento él es una persona joven que está trabajando en otra casa. Bien, ¿y su hermana qué está haciendo? Bueno, pues su hermana se vamos a decir, afilia a la resistencia, esa famosa resistencia francesa tan laureada, y empieza a colaborar con la resistencia, pues, para pasar documentos, para esconder presos, esconder gente perseguida por los nazis, etc., pero es detenida por la Gestapo. Es detenida por la Gestapo, torturada,
confinada en Ravensbrück, que Ravensbrück es el campo de concentración destinado a mujeres, y bueno, pues vamos a decir que pierde la cabeza. ¿La pierde completamente? No, desde luego sale traumada, pero ¿cómo saldríamos nosotros después de todo eso? Bueno, ella cuando acaba la Segunda Guerra Mundial será condecorada por el gobierno francés, como tantas personas en ese momento, por sus labores, por su ayuda a la resistencia, y premiada con un... Vamos a decir, en lugar de lo que se daría hoy en día como una especie de dinero o bonificación o indemnización, que sería más correcto, le dan un puesto de venta de flores en el mercado leal. Ella será, de alguna manera, la que aportará a ese universo de Dior muy marcado por el concepto floral, bueno, pues no solamente hablar sobre ello, sino llevar las flores a la casa Dior, bueno, de alguna manera, la hermana que siempre está, ¿no? Con sus más y sus menos, es decir, bueno, pues me imagino que cuando Dior tiene el equipo creado, una persona no deja de ser una persona que viene, alguien de la familia, las empresas familiares sabemos cómo son, y que siempre está dando su opinión, ¿no? Que eso puede ser bueno, malo o las dos cosas a la vez. ¿Y con quién va a chocar? ¿Con quién va a chocar frontalmente? Va a chocar con la mano derecha de Dior, mano derecha barra musa, que es Mitza Bricard, a lo mejor menos conocida por el público general, pero importantísima para entender la mujer Dior. Mitza Bricard es en sí mismo un personaje interesantísimo para conocer, y es esa persona que Dior sabe que tiene que tener de su lado porque es muy visionaria, no solamente en su propia estética, es una mujer que representa perfectamente el canon de belleza de lo que es la maniquí Dior, esa belleza absoluta y femenina y delicada, sino además es una persona que tiene un lado muy empresarial y por otro lado un lado muy creativo. Él sabe perfectamente que es el ojo de las tendencias. Dior es visionario, pero necesita un equipo que también lo sea. Es lo que se llama un eye catcher, ¿no? Una visionaria de tendencias y de crear y de adelantarse a lo que la gente quiere, porque probablemente es lo que ya esté buscando. Bueno, ¿qué pasa entre Mitza Bricard y Catherine Dior? Bueno, pues es un choque de trenes por la atención de Christian Dior. Hasta tal punto es un choque de trenes que un día que Catherine Dior aparece por el taller, por la Maison. Pensemos que la Maison Dior es un templo, pero no deja de ser un sitio donde trabaja gente, y Catherine es la hermana de Christian Dior, es decir, va por la empresa como por su casa. Aparece en medio de una reunión y Mitza Bricard, de alguna manera con ese retintín, dice: voilà, aquí está Miss Dior. Bueno, eso que tiene un poco de retintín, como ya estás interrumpiendo, Dior lo aprovecha muy sabiamente, porque está buscando un nombre para su perfume. En ese momento estamos a meses de lanzar el perfume y están dándole vueltas, ya tienen el olor, ya tienen el formato, el envase, pero falta un nombre. Pensemos que en esa lluvia de ideas, el nombre que estaban barajando al principio era llamar al perfume Castor. A mí me parece no solamente pasadísimo de moda nada más nacer, que es lo peor que le puede pasar a la moda, sino que además se asocia mucho a lo masculino. Puede ser también por un tema de piel, etcétera. Bueno, era el último nombre que estaban barajando para lanzar el perfume, y era un nombre que no convencía, y no me extraña. Y es en ese momento, es decir, la moda también, como todo negocio, está lleno de casualidades que son causalidades, y más en este caso, que Dior dice: claro que sí, este va a ser el perfume, porque no solamente ya dice de antemano que es un perfume para mujer, no se concebía un perfume masculino, y Dior es ante todo la exaltación de lo femenino, sino además era la forma de darle su cacho, vamos a decir, su cacho de protagonismo, su pedacito de protagonismo a su hermana en la firma, en la que estaba cada 2x3, siempre con sus idas y venidas, y siempre, bueno, pues generando, vamos a decir, cierta polémica que solamente veía la gente más cercana a Dior, no veían las modistas, ni venían los oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho menos las clientas. Entonces, bueno, pues de alguna manera ese momento, esa casualidad, esa anécdota que esconde mucha enjundia de relaciones laborales, es el nombre del perfume. Deciros que además
dentro de todo ese abanico con el que se rodea Christian Dior para lanzar ese perfume, los mejores creadores de olores, el mejor fabricante de cristal, el diseño, pues el diseño, la publicidad, que además las publicidades de época son interesantísimas para estudiar la evolución del propio arte, va a ser entregado, vamos a decir, ese niño que acaba de nacer, a Grau. René Grau es el gran ilustrador de la segunda mitad del siglo XX, desde los años 40 hasta los años 60, aunque empieza antes y acaba más tarde, pero ese periodo yo creo que todo lo que es moda parisina pertenece a este creador. Aquí vemos diferentes imágenes, publicidades de Grau, desde los años 50 hasta los años 80, y vemos como siempre el perfume se manifiesta pero de forma indirecta, es decir, vemos el olor, de alguna manera nos viene a decir esa boa de plumas o esa silla que tiene como una especie de mancha, es la fragancia que deja el perfume tras la marcha de la persona, tras la marcha de la mujer, que es lo más interesante del perfume, la preservación en el tiempo, ¿no? Y vemos aquí como un anuncio muchísimo más moderno, ya de comienzo de los años 80, bueno, pues en Miss Dior es ese ramo de flores que no vemos ni la cara de quien lo regala, pero que se lo regala desde luego a alguien que lleva ese perfume porque está él obnubilado. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.